Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo es el tiempo para que la iglesia, los hijos de Dios, marquemos la diferencia y prevalezca la palabra de vida, porque nosotros tenemos por gracia lo que el mundo necesita. Este es tu tiempo de marcar la diferencia. Ha sido bueno. Presentamos el programa Marcando la Diferencia con la pastora Marlene Peters. Pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino. Dios te bendiga. Ciertamente marcamos la diferencia cuando podemos poner nuestra mirada en el Señor y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Como dice la Escritura, separados de Jesús, nada podemos hacer. Marcamos la diferencia cuando proponemos en nuestros corazones agradar a Dios y acercarnos a Él cada día más, porque sin Él nada podemos hacer. Hoy quiero compartir contigo el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Estaba estudiando la palabra y leyendo esta porción me llamó mucho la atención la debilidad de nosotros los seres humanos. Los discípulos de Jesús, luego de la resurrección, luego que Jesús había sido crucificado, al tercer día, el domingo, domingo en griego quiere decir el primer día de la semana, cuando las mujeres llegaron al sepulcro y vieron que Jesús no estaba, ¿cómo respondieron? ¿Cuál fue su inquietud? Dice la escritura que estaban anonadadas. ¿Dónde está Jesús? Y de momento quizás se preocuparon, ¿no? Y me llamó mucho la atención y quiero compartir esta palabra contigo. Voy a estar leyendo bastante de la palabra en Lucas 24. Y voy a empezar leyendo el versículo 2 en adelante, que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaba allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Recuerden, muchas veces en nuestro caminar el Señor nos tiene que recordar lo que Él nos ha hablado. Tiene que recordarnos sus promesas. Tiene que recordar, porque nosotros en momentos, aún habiendo conocido la verdad, aún conociendo lo que dice la Escritura acerca de Jesús, las promesas que Él nos ha hecho, aún así, en situaciones de nuestra vida, nosotros quedamos perplejos igual que estas mujeres. Y dice que el ángel le dice: recuerden lo que el Señor les había dicho. Entonces en el versículo 8 dice: entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Cuando ellas recordaron lo que Jesús les había dicho, entonces ellas corrieron a los discípulos para contarles lo que había dicho. Así que recordar la Escritura, recordar esas palabras que Jesús nos ha hablado, de las cuales Él dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros necesitamos recordar. No debemos tener nuestra mente puesta en otras cosas, de modo que estamos tan cargadas con tantos asuntos en nuestra vida que no podemos recordar la Escritura, que no podemos recordar las promesas que el Señor nos hace como hijos de Dios.
Y seguimos leyendo en el versículo 13, estamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. El versículo 13 dice, en ese mismo día, 12 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿quién? Jesús les preguntó a los discípulos, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? En otra versión dice, ¿qué clase de pláticas son esas que tenéis mientras vais en el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos le contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Ellos no reconocieron a Jesús, no pudieron darse cuenta que Jesús estaba con ellos en medio de esa situación. Nosotros a veces estamos tan cargados, tan turbados, tan afanados, tan desenfocados a causa de las situaciones que suceden, que no nos damos cuenta que Jesús está caminando con nosotros, que Jesús está allí con nosotros, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña, nos habla, nos quiere llamar la atención, nos quiere enseñar la realidad que nos está rodeando, nos quiere mostrar el camino, nos quiere dar la respuesta que nosotros tanto estamos esperando. Pero como estamos tan afanados y tan cargados en tantas cosas, no nos damos cuenta que el Señor está ahí con nosotros, que el Señor ya ha puesto su palabra en nosotros, ya la ha depositado, esa palabra que hemos escuchado, que dice la Escritura que la palabra del Señor, cuando la escuchamos, que penetra lo más profundo de nuestro ser, está en nosotros. Pero nosotros a veces no nos damos cuenta, nos desenfocamos con facilidad. Marcamos la diferencia en este tiempo cuando nosotros procuramos estar sobrios, cuando procuramos tener nuestra mirada y mantener nuestra mirada enfocada en Jesús. Y no es que no estemos atentos a las situaciones que están sucediendo. Claro que vamos a estar atentos, pero nuestra dependencia, nuestra confianza está puesta en lo que el Señor nos ha hablado. Y en este tiempo el Señor también nos dice, recuerden las Escrituras, recuerden lo que les he hablado. Toda la palabra se tiene que cumplir. Jesús nos dice en la Escritura, todo se tiene que cumplir. Todo lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Y nosotros como hijos de Dios, como iglesia, necesitamos mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Y en este tiempo yo insisto mucho en eso. Así que cuando usted escuche que yo hablo de mantener la mirada en Jesús, no se canse de escucharlo, porque necesitamos escucharlo. Necesitamos reubicarnos, volver a enfocarnos. Tenemos que mantenernos ahí. Y motivarnos y animarnos en los unos a los otros, como dice la palabra. En tanto más cuando ve que el día del Señor se acerca. La iglesia necesita mantenernos enfocados en Jesús. No, como ya mencioné, no es que no vamos a hacer las otras cosas, no es que no vamos a ser responsables, no es que no vamos a cumplir. Tenemos que cumplir con nuestros deberes, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero sobre todas esas cosas tenemos primero que cumplir con el Señor, porque nuestra dirección viene del Padre, de la palabra del Señor. Lámpara a nuestros pies es su palabra. Nosotros con facilidad nos desenfocamos. Con mucha facilidad nos desenfocamos. Así que tenemos que esforzarnos cada día. Tenemos que querer marcar la diferencia en este tiempo. Nosotros que somos luz, como dice la Escritura, que somos sal, necesitamos enfocarnos. Enfócate. Necesitamos enfocarnos. Y seguimos leyendo. El versículo 19. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. ¿De qué están hablando ustedes? Cuando el discípulo le dijo, ¿serás tú el único que no has escuchado de todas las cosas que han estado sucediendo? Y Jesús le pregunta, ¿qué cosas son esas que tú me dices? O sea, ¿por qué tú tienes tu mirada puesta en todas esas cosas que están aconteciendo? Entonces, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron,
Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel, y todo esto sucedió hace 3 días. Ellos tenían la esperanza de que él era el Mesías. Pero como vieron con sus ojos lo que sucedió, como vieron cómo lo maltrataron, como vieron cómo lo humillaron, como vieron cuando lo crucificaron, como ellos vieron físicamente cuando lo llevaron al sepulcro, ellos vieron todas esas cosas. Ya ahora de repente se desenfocaron, perdieron la esperanza. Pero Jesús dice la palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús en este tiempo. Necesitamos reubicarnos. Necesitamos reconocer que todo lo que está escrito en la palabra se cumple. Y Jesús aquí nos da el ejemplo de cuál es, en la escritura nos da el ejemplo de cuál es la reacción de nosotros los seres humanos, de los discípulos, de los hijos de Dios. Porque muchos de nosotros todavía hoy reaccionamos igual que estos discípulos. Y Jesús es tan bueno, Jesús es tan misericordioso, Jesús es tan fiel, tan lento para la ira y grande en misericordia, que no se cansa de volvernos a poner en el camino, a volver a enfocar, a que nosotros nos podamos enfocar. Y cada vez que era necesario, el Señor se le aparecía. Usted siga leyendo este capítulo 24. El versículo 27 dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros. Ya Jesús estaba con ellos. Ya Jesús está contigo, ya Jesús está conmigo. Y ellos le dijeron: quédate con nosotros. Y es algo que realmente necesitamos decir al Señor: Señor, quédate con nosotros y nosotros contigo. Porque nosotros te necesitamos. Separados de ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra guía, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro Señor. Guíanos, Señor, guíanos. Entonces, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros. Al sentarse, el versículo 30 dice: al sentarse a comer, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. El versículo 31 dice: de pronto se les abrieron los ojos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. De pronto, al escuchar la palabra del Señor, de pronto, al escuchar la voz de Dios, de pronto se les abrieron los ojos y le reconocieron. En este tiempo todavía hay mucha gente que necesita escuchar la voz de Dios, que necesita escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, de pronto se le van a abrir los ojos. De pronto van a entender. De pronto, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Y seguimos leyendo más adelante en ese mismo capítulo 24 de Lucas. El versículo 36 dice: entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos otra vez. Los discípulos, luego de habérsele abierto los ojos y haber reconocido al Señor, dice que luego Jesús desapareció, se fue, los dejó. Ellos se quedaron satisfechos, estaban contentos, se sentían bien y fueron corriendo a los otros discípulos a explicarle la experiencia que ellos habían tenido. Y dice la Escritura que en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. En menos de una hora, o sea, era menos de una hora que llegaron hacia los otros discípulos para contar su experiencia con Jesús.
Y ya otra vez en el versículo 36 dice, entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Una hora no había pasado. Otra vez se le aparece Jesús y de pronto todos estaban asustados, creyendo que era un fantasma. El versículo 38 dice, Jesús les pregunta, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Y hoy el Señor te pregunta, ¿por qué estás asustada? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué tienes el corazón lleno de dudas en este tiempo? Cuando tenemos el corazón lleno de dudas, no podemos ver con claridad. Cuando tenemos el corazón lleno de dudas, no podemos escuchar la voz de Dios con claridad para seguirle y para obedecerle. Cuando tenemos el corazón lleno de dudas, no podemos agradar al Señor. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es necesario que nosotros ocupemos de no tener nuestro corazón lleno de dudas. Cuando tienes dudas, acércate al Señor. Habla con Él, pregúntale para que Él aclare tus dudas. Porque las dudas nos sirven de tropiezo. Las dudas nos hacen sentir inseguros. Nos hacen estar inconstantes. Nos hacen estar hoy bien y mañana mal, hoy contentos y mañana no. Y la palabra habla un poco acerca de eso cuando nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La duda produce en nosotros que seamos inconstantes. Y nosotros no podemos ser inconstantes. Necesitamos procurar estar sobrios, estar firmes para que podamos seguir creciendo en el Señor, para que podamos fortalecer la fe. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Entonces el versículo 39 dice, miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras él hablaba, él les mostraba las manos y los pies. El versículo 41 dice, aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Jesús le dijo, leímos en el versículo 41, aún así, aún habiendo Jesús enseñado las manos y los pies, otra vez dice que ellos seguían sin creer. Seguían sin creer. Entonces dijo, cuando yo estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo esto. La respuesta a todas nuestras dudas, siempre el Señor pone nuestra mirada en las Escrituras, en su palabra, en lo que está escrito, en lo que Él dice. El Señor nos ha dejado la Escritura, su palabra, para que nosotros nos mantengamos alineados con Él, para que nosotros nos mantengamos firmes y podamos cumplir con la encomienda que el Señor nos ha dado a nosotros, a su iglesia, a sus hijos, que somos luz y sal de la tierra, quienes hemos de marcar la diferencia en un mundo de tinieblas, siendo luz, predicando el evangelio de Jesús. Versículo 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo,
tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene de poder del cielo. El Señor no nos ha dejado huérfanos. Para que podamos cumplir con la encomienda, Él nos ha dado su palabra. Lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera su camino. Y nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, para que nosotros podamos cumplir el ministerio que el Señor nos ha llamado a hacer en este tiempo, porque hay muchas personas que necesitan salvación. Hay muchas personas que necesitan salvación, porque Jesús vino para que nadie se pierda, sino para que todos alcancemos salvación. Si la iglesia, si la sal se vuelve insípida, dice la Escritura, no sirve para nada. Para mantenernos como sal que nutre, que sana, que da sabor, que marca la diferencia, necesitamos permanecer en las Escrituras. Necesitamos permanecer buscando el rostro del Señor cada día. Separados del Señor nada podemos hacer. Si no conoces al Señor, si todavía no le has entregado tu corazón a Jesús, este es el día de salvación. Todos necesitamos recibir a Jesús como nuestro Salvador. Todos necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón y creer que el Señor lo levantó de los muertos para que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos la vida eterna. La vida eterna, porque nuestra carne es temporera aquí en la tierra. Si no lo sabías, te digo, nosotros no somos eternos aquí en la tierra. Algún día vamos a fallecer. Todo el mundo nace y todo el mundo fallece. Algún día vamos a fallecer, este cuerpo físico, pero nuestra alma tiene un destino. Y nosotros necesitamos entender que el Señor vino para que nosotros tengamos vida eterna juntamente con Él, juntamente con Él, juntamente con Jesús, que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros necesitamos, y la iglesia, los discípulos, enfocarnos, mantener nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en Jesús. Jesús nos dice en su escritura, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Tenemos que recordar las escrituras. Tenemos que recordar cuál es la encomienda que el Señor nos ha dado. Tenemos que recordar que Jesús vino para que ninguno se pierda. Tenemos que recordar lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor dice que el que me ama, obedece mis palabras, el que me ama y me sigue. Y dice, el que me ama, conoce mi voz y me sigue. El que me ama. Si decimos que amamos al Señor, necesitamos ser fieles, obedientes. Tenemos que perseverar en la fe, tenemos que perseverar en lo que es bueno, perseverar en aquello que el Señor nos ha llamado a hacer en este tiempo, marcando la diferencia para que la gloria y la honra sea del Señor. No de nosotros, dice la palabra. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Porque nosotros separados de ti nada podemos hacer. Así que hoy te exhorto a que saques un tiempo. Y este capítulo 24 de Lucas, que hemos compartido un poco acerca de él, léelo. Léelo en un tiempo. Toma tu libreta, tu Biblia, saca tu marcador, tu bolígrafo, escribe, medita en la palabra. Escudriñar las escrituras. Y escudriñar no es simplemente leer por encimita, no. Escudriñar las escrituras es sacar un tiempo aparte, presentarte ante el Señor, orar, pedirle al Espíritu Santo que te deje entender las escrituras, que te ayude, escribe, pídele al Señor que te hable, escribe, lee la escritura, estudia los versículos. ¿Qué quiere decir esto? Busca, escudriña, profundiza, indaga. Señor, yo quiero entender tu palabra. O algunos dicen, es que yo no leo la escritura porque es que yo no la entiendo. Bueno, pídele al Señor que te ayude, que te dé sabiduría, que te dé entendimiento de su palabra y Él lo va a hacer.
Pero no nos podemos conformar y quedarnos con las manos cruzadas, no, porque es que mejor yo escucho, sí, es bueno escuchar, necesitamos escuchar palabra del Señor, pero también tenemos que escudriñar la Escritura. Tenemos que escudriñar la Escritura, estudiar, hacerlo una prioridad. Una prioridad, ponerlo en nuestra agenda. Esto es importante para mí. Yo no puedo ignorar que a Dios le interesa que yo escudriñe la Escritura, que yo lea la Escritura, que indague, que estudie, que profundice. Amén. Es tiempo de que nos acerquemos al Señor. Somos los hijos de Dios. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Somos nosotros quienes tenemos que tenerlo a Él como prioridad en nuestra vida, en nuestra agenda, todos los días. Sí, todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos guardas, que tú caminas con nosotros, que tú nos enseñas, nos guías y nos diriges a toda verdad y justicia. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo Consolador. Gracias. Ayúdanos y guíanos en todo tiempo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Dios te bendiga.